Piali, Neno toca Lili Caltonac. Bienvenido a esta sección de Lili te lo cuenta. Me gusta mucho esta sección, a mí me gustan las historias. Miren, estamos en un tonali Matlacli Guanse Miquistli, 11 muerte. Estamos invitados a ir al Mictlán, el señor Chalmecatecutli nos va a recibir allí. Y bueno, vamos a ir preparados, tonados. Antiguamente yo recuerdo que a mí me tocó vivir eso. Hoy, digo antiguamente porque creo que hoy sucede cada vez menos. A mí mi abuela me contaba cuentos antes de irme a dormir y así me preparaba para la ensoñación. Así que a mí me encantan los relatos. Estamos en la oportunidad hoy, aquí en México, ya empezó el eclipse de luna. Esta luna que, como me platicaba mi amiga Mar, pues marca el cierre de un ciclo, porque estamos próximos ya a pedir por esas lluvias para iniciar el proceso de arar y cultivar la tierra y sembrar nuestro maíz. Así que todo ese ciclo anterior a este nuevo que se abre va a servirnos la luna roja como un marcador. Piensa en qué ciclo estás cerrando y qué ciclo vas a abrir. Pero este que comienza, recuerda que tu voluntad debe ser heroica, que tienes que labrar esa tierra que es tu mismo cuerpo para que esas semillas que han estado ahí albergadas finalmente broten y se vas a colocar nuevas, pues que también germinen y den fruto. Esta luna es maravillosa porque de por sí la luna ya lo es en sí. Sabemos que las mujeres que estamos conectadas mucho a la luna por los ciclos y las diferentes fases que tiene relacionadas con también nuestros ciclos de fertilidad, bueno, pues esta luna hoy viene a remover, a crear olas en esa agua que nos recorre, en esa agua que tenemos por dentro. Y está tonada, es una luna roja. Y cuando hablamos del rojo y hablamos del agua y juntamos estos dos, estamos hablando de esa agua preciosa, de esa sangre que sabemos que corre por todos los rincones de nuestro cuerpo y detona esas semillas ancestrales, esa información que poseemos porque no llegamos en blanco. Yo he conocido a una mujer de la zona inca con la que he platicado y ella, a través de sus historias, me ha motivado a observar hoy la luna de una manera distinta, a saber que esta luna, que todos vemos de diferentes puntos, hoy nos conecta. Como diría Julio Cortázar en uno de sus poemas, a través de esta luna, hoy nosotros podemos estar distantemente juntos. Les tengo un relato para este momento previo a la hora de dormir después de que hayan dialogado con esta luna maravillosa. El despertar de Quilari. Quilari en la lengua de los pueblos peruanos significa luz de luna. El amanecer se deslizaba sobre la montaña como un manto de hielo y en el viento traía consigo el susurro de las aves, esas que danzaban en el aire fresco y perfumado de la mañana. Quilari se encontraba allí, de pie, en la cima, los pies descalzos en contacto con la hierba helada, mientras los primeros rayos del sol acariciaban su piel. Ella llegó al mundo en una danza desafiante. Nacida de pie, con circular de cordón en el cuello, su llegada fue un relato en sí mismo, una manifestación tangible de la presencia divina que la sostenía. Este cordón, símbolo de su conexión física con la fuente de su nutrición, se convertiría en un eco del poder espiritual que la alimentaría a lo largo de su vida. Quilari es una joven de espíritu radiante, llena de energía, lista para crear un potencial vibrante, una luna roja en medio de la oscuridad, anhelante de florecer. El canto de las aves resonaba como un eco ancestral, un llamado sonoro que seguía al Choquechinchay, felino inca,
en su sigiloso andar. Era un sonido que tejía la conexión entre lo humano y lo divino, un puente que Kilari buscaba cruzar. En ese instante sintió que la montaña se convertía en su aliada, un lugar sagrado donde podía desenterrar la esencia profunda que albergaba en su interior. Con cada respiración, tales eran sus pensamientos que se transformaba en un hilo luminoso que emergía desde su corazón guiándola hacia la cueva que llevaba al Mictlán, al encuentro con Yohualtecuhtli. A medida que se adentraba en la oscuridad de la cueva, Kilari sintió como la luz del día se desvanecía, mientras la profundidad absorbía su ser. Y ahí, en ese remanso de sombras, observó cómo el sol empezaba a transformarse en luna. Sus formas se desdibujaban en un baile de luces y sombras. En ese instante, Kilari se dio cuenta de que también ella estaba en un proceso de metamorfosis. La energía nahuálica que había estado dormida en sus huesos comenzaba a brotar, cubriendo su figura con los colores que pintaban su destino. Cada paso que daba era una oportunidad para recoger flores y plantas aromáticas que adornaban la entrada de la cueva. En su mente, las flores de Amancaes de Ñu se convertían en símbolos de su despertar consciente, y al recogerlas sentía que atravesaba un umbral hacia un nuevo estado del ser. Fue entonces cuando vio al colibrí, pequeño y radiante, suspendido entre las ramas como si se hubiera ofrendado por ella en un tiempo anterior. En su delicado cuerpo traía consigo el mensaje del despertar con fuerza heroica, un símbolo de la singularidad y el propósito que reside en cada uno del linaje inca. Kilari extendió la mano y al tocar el suave plumaje del colibrí sintió que se reafirmaba su conexión con el mundo del mito. Su corazón palpitó al unísono con el latido de la montaña por la vitalidad que corría a través de ella. En ese momento comprendió que la vida era también un acto de entrega, un abrazo con el cuerpo del tiempo que sostenía su vida en constante transformación. Su esencia transmutó, se hizo venado luminoso, movimientos suaves y elegantes que resonaban con la energía del mundo. Cuando su ser se enalteció, Kilari tomó forma de gato montés, astuta y feroz, conectando con la furia del Choquechinchay, que habita en lo más profundo de su ser. Desde allí se deslizó por la montaña surcando los valles con la agilidad de un gavilán, Tloscli, que se lanza a la caza en busca de su destino. Sentía cómo el universo la arropaba y a cada acción de su danza la acercaba más al desenlace de su viaje. A medida que exploraba, la flor en su corazón se abría y renacía en libertad. Se convirtió en nube, lluvia, río corriendo con fuerza hacia el mar de sueños donde los chalchuhuites resplandecen emulando a las estrellas. Y el agua sanadora de Chalchutlicue la abrazaba antes de iniciar un nuevo ciclo. Así transcurrieron los días entre el murmullo de los árboles y la claridad que brotaba de su esencia, mientras la montaña continuaba siendo testigo de su viaje, el canto de las aves resonando como un eco eterno, recordándole que cada paso que daba era parte de su historia, de una historia mucho más grande, un camino sagrado hacia su verdad, hacia la celebración de su existencia.
En ese espacio, Kilari se preparaba para renacer igual que el primer sol cosmogónico. Con el corazón abierto y la energía tonal que brota de su ser, teje hoy Kilari con hilos de colores vibrantes el destino que ha elegido, un tapiz que lleva las historias, los sueños, el legado de todas las mujeres que la han precedido. Ella es la heroína de su propia historia y con cada latido, cada transformación, crea una nueva imagen en el vasto tejido de la vida. Como Kilari, hoy nosotros tomaremos de esta luna roja hilos en ese tono, tonado, hilos de plata, y vamos a tejer, vamos a hilar, vamos a pensar qué ciclo estamos cerrando y cuál vamos a abrir. ¿Cuáles serán nuestras intenciones en este periodo que inicia de cultivar la tierra que es nuestro propio cuerpo? Si tenemos un jardín, bueno, también sembremos en él algo, que podamos ver cómo la tierra responde a las caricias y a la dedicación que le hacemos, igual que nuestro cuerpo y nuestro pensamiento y nuestro corazón responde a todo aquello con lo que lo alimentamos. Bueno, pues espero que te haya gustado el relato, que te signifique, que te despierte, y yo ya me voy a encender mi pipa de tabaco para contemplar un rato a la luna y prepararme para ir al Mictlán. Si te ha gustado este relato de este ventanita que ya he llamado Lili te lo cuenta, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, y también me puedes encontrar en TikTok. Es para mí un verdadero placer compartir contigo todas las reflexiones que me genera transitar por la cuenta que lo cuenta todo y poder a través de ella y los arquetipos que voy caminando, descubrir que los mensajes que están aquí se replican en este espacio-tiempo que me habita. La realidad es una construcción humana y esta es una matriz generadora de realidad. Timota, hasta pronto. Vamos a ver esa luz.